Muy bien. Ok. Perfecto. Y se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Qué puedo tener que cerrar? Ahí está. Perfecto. Ujú. No sé por qué no se cierra. Bueno, ahorita lo veremos. Y esto por acá. Presentar. Perfecto. Y se alcanza a ver bien todo, ¿verdad? Sí, Sí, compañero. bien. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Ya estamos grabando, ya estamos compartiendo pantalla, así que ya está todo perfecto. Muy bien. Solo quería preguntarles primero si no tenían dudas de la clase del día de ayer, ¿verdad? No les quedó nada, ningún tema ahí suelto. Y si no, así pues le seguimos dando. Muy bien. Imagino que todo les quedó claro y si no, pues igual saben que me tienen un mensaje de distancia. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de mercado, sobre qué es, sobre cómo identificarla, cuáles son sus principales, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que la conforma? Porque el día de ayer ya vimos de qué se trata el trading, de qué es este negocio, dónde está este negocio, qué se ocupa más o menos y pues necesitan aprender todo este tipo de temas para ir aprendiendo más sobre el trading, que son temas un poco básicos. Yo ya me lo sé porque pues les digo, tengo años estudiando esto, pero al principio sí puede llegar a ser un poco complicado porque casi nunca se nos habla de este tipo de temas, de este tipo de negocios y pues yo entiendo, pero créanme que si ponen atención, si se ponen a repasar las clases, lo van a entender muy bien. Y pues vamos a hablar de la estructura de mercado. La estructura de mercado más que nada se basa en los movimientos del mercado, obviamente, y ya les he comentado que estos están conformados por velas japonesas. Hay más tipos de velas y más tipos de gráficos, pero el más normal, el que más se van encontrando en los mercados financieros es este de velas japonesas. Las velas japonesas son una herramienta fundamental en el análisis técnico de los mercados financieros. Estos representan visualmente la acción del precio, el movimiento de los precios en el mercado, qué hacen, cómo suben y cómo bajan. Probablemente si han visto este tipo de gráficos en películas, series, ustedes mismos si se han dedicado o han visto algo sobre los mercados, pues lo hay muy probablemente ya las conocen. Y ahorita se los voy a explicar a profundidad. La acción del precio y las velas nos la explican sobre un periodo de tiempo específico, facilitando la interpretación del sentimiento de mercado, o sea, hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados, y la identificación de posibles movimientos futuros. ¿Para qué? Para nosotros poder ganar dinero de estos movimientos. Aquí se fijan, esta imagen representa lo que es pues un gráfico de mercado de no sé qué sea la verdad. Esto es Binance, creo, y pues otro gráfico aquí atrás. Y estas son las velas japonesas, si las han visto. ¿Y qué datos representan estas velas? Estas velas representan varios tipos de datos, como es la apertura del precio, cómo inicia un precio, el cierre, cómo cierra, el máximo y un mínimo también, que es el precio más alto hasta dónde llegó y el precio más bajo hasta dónde alcanzó. Y esta es la anatomía de las velas. Tienen esta vela alcista representada con una verde, por eso está verde, y tiene ¿cómo se llama? La flecha hacia arriba, que tiene un máximo. Es esta mechita de aquí, esto se le va a conocer como mecha, esta barrita más delgada. El cierre, que está aquí el cierre en este punto donde está el cuerpo, la apertura y el mínimo. Y del otro lado tenemos una vela bajista, que es roja, y la estamos representando aquí con la vela hacia abajo. ¿Por qué? Porque estas flechas hacia arriba y hacia abajo. Porque las velas alcistas tienden a seguir una tendencia obviamente hacia arriba. Y las velas bajistas tienden a seguir una tendencia bajista, o sea, hacia abajo. Por eso sabemos que estas van hacia arriba y estas hacia abajo. Como por ejemplo aquí. Si fijan, hay velas, si se alcanzan a ver, hay velas verdes que van hacia arriba y las velas rojas que van hacia abajo. Y si se fijan aquí, todo esto es igual, máximo, máximo, mínimo, mínimo. Si acaso lo que cambia es el cierre y la apertura. En las velas alcistas verdes, la apertura siempre inicia aquí abajito. ¿Por qué? Pues como entra la vela, entra aquí abajito y tiene que subir. O sea, digamos que, como por ejemplo aquí en este ejemplo, empiezan estas velas verdes y empiezan a subir. Igual ahorita se los voy a explicar en un gráfico para que vayan viendo más o menos cómo está este rollo. Y las velas bajistas siempre empiezan desde este punto, donde sería el cierre de la vela verde, pero aquí sería la apertura. Esto está al revés. Es lo único que cambian estas velas. Y acuérdense que son las mechas, que se le conoce como máximos y mínimos, y el cuerpo, que es el cierre, la apertura
y ya, nada más que eso, esa es la anatomía. Y las principales estructuras de los mercados que podemos ver representados en este tipo de velas es la estructura alcista, bajista y consolidaciones. En la estructura alcista, obviamente, el precio va subiendo hacia arriba, va subiendo y va creando máximos y mínimos. Máximos y mínimos cada vez más altos, indicando una tendencia ascendente. Y en el precio, ¿cómo se llama? La estructura bajista, el precio va haciendo bajos más bajos, mínimos más bajos cada vez, máximos y mínimos más bajos, indicando una tendencia descendente, indicando que podemos tomar, ¿cómo se llama? Podemos tomar provecho de ventas. Y una consolidación es cuando el precio oscila entre dos rangos definidos, digamos que está rebotando entre dos puntos de precio. Es una consolidación y de esto muy rara vez le podemos sacar provecho y es cuando yo les digo que no hay que operar si está el mercado muy así. Y estos son ejemplos gráficos. La estructura alcista, como les comento, va hacia arriba, va haciendo máximos, va haciendo máximos, va rompiendo máximos y haciendo mínimos aún más altos que el anterior. Y la estructura bajista es esto, cuando el precio va bajando bastante, sigue bajando, 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 bajando y así hasta donde el precio quiera. Y la consolidación sería más o menos esto. Bueno, no sería más o menos esto, sería esto. Pero me están llegando mensajes. Ok, no. Es un amigo de ahí del grupo. Y la consolidación es esto, cuando el precio está yendo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, pero sin un rumbo fijo. Sí se nota la diferencia entre esto. Acuérdense, hacia arriba, estructura alcista, hacia abajo, estructura bajista, y en consolidaciones está hacia los lados. Y dentro de estas tendencias podemos encontrar lo que son soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte? Un soporte es un nivel del precio donde la demanda es lo suficientemente fuerte como para detener o revertir una tendencia bajista. Digamos que esto es cuando el precio va bajando, se topa con un soporte y el precio empieza a subir. O sea que aquí el precio tuvo mucha fuerza de compras como para seguir subiendo y detener la tendencia bajista. Y una resistencia viene siendo lo inverso. Es cuando el precio sigue subiendo, está subiendo, llega un punto donde no puede seguir subiendo y empieza a bajar. Eso nos indica que podemos entrar a vender o podemos sacar provecho de ventas también. Y esto es un ejemplo gráfico de lo que es la estructura de mercado y también soportes y resistencias. La estructura de mercado, como les digo, miren, estructura bajista, el precio estaba cayendo, está cayendo, de repente hace un retroceso pequeño, empieza a bajar más, hace un retroceso un poquito más grande, empieza a bajar y tendencia alcista aquí, por ejemplo, empieza a subir, un bajo más alto, empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Aquí como que una pequeña consolidación, si se dan cuenta. Baja, empieza a subir, baja, empieza a subir, baja, y a lo mejor aquí empezó a subir. Y los soportes de resistencia son estos. Esto es una resistencia. Acuérdense, cuando el precio empieza a subir y no puede seguir subiendo, empieza a bajar. Aquí el precio resiste. Y un soporte viene siendo, por ejemplo, este, también este de aquí. Es cuando el precio empieza a bajar y el precio se soporta aquí, se apoya para seguir subiendo. Y esto vendría siendo la estructura del mercado explicada un poco más bonito. Se fijan, aquí el precio llegó a subir, empezó a bajar, a subir, a bajar, a subir, pero siempre con una estructura bajista aquí muy clara. Aquí vemos una consolidación, porque el precio llegó a este rango, a este soporte, llega aquí, crea esta resistencia, empieza a bajar, a subir, bajar, subir, pero no rompe este rango que está aquí, está consolidado. Y va a llegar a un punto en el cual el precio va a decidir si va a bajar hacia acá, o sea, romper este soporte, o romper esta resistencia y seguir subiendo. Aquí, por ejemplo, aquí rompió la resistencia y empezó a subir. Y aquí nos rompe esta estructura de aquí, empieza a subir, baja, vuelve a tocar esta resistencia y vuelve a subir, nos rompe esta estructura, vuelve a bajar, toca esta resistencia, vuelve a subir, nos rompe esta estructura. Y este tipo de rupturas de estructuras es cuando nos confirma mucho el movimiento hacia arriba, o sea que podemos seguir comprando con mucha facilidad y pues con más seguridad de que esto pueda llegar hasta acá, por ejemplo. Digamos que entramos aquí, compras, sube, baja, sube y aquí ya nos salimos. Es un decir. Y aquí, por ejemplo, otra consolidación pequeña, sube, llega a esta resistencia, el precio se queda aquí un rato y luego vuelve a bajar, pero nos rompe esta estructura. Aquí es cuando el precio nos dice, esto puede seguir bajando, así que muy probablemente queramos empezar a vender aquí. Aquí, cuando rompe esta estructura, vendemos y aquí llega el precio, sube un poquito, empieza a bajar, nos rompe esta estructura de aquí, sube un poquito, empieza a moverse por aquí, baja y nos rompe esta estructura. Y aquí, por ejemplo, digamos que aquí el precio hizo esto de sube, se consolida un poquito, empieza a bajar, toca de nuevo este soporte y se fijan.
Y aquí lo que puede pasar es que, no sé, que se puede quedar aquí un rato, puede llegar a romper o incluso volver a regresar a subir aquí arriba. Y el siguiente ejemplo es lo que hubiera pasado si el precio en vez de seguir bajando hasta acá, el precio, por ejemplo, aquí se hubiese regresado. Digamos que está aquí, rompe esta estructura, aquí baja y de aquí ya no puede seguir subiendo. Aquí se forma un soporte. Empieza a subir, ahí voy, ahí está. Empieza a subir, baja, sube, baja. Aquí crea una consolidación como la de aquí, un poquito más corta. Y aquí el precio ya se decide y empieza a romper hacia arriba. Y aquí pues no, nunca tocó este soporte, pero volvió a regresar a la resistencia. Si se fijan, esto es lo mismo que acá, pero volteado. O sea, digamos que esto aquí fue aquí y se regresó. Y esto en vez de regresar hasta acá, se fue hasta acá. Aquí, aquí, aquí y se regresó. Si se fijan, es casi lo mismo, sino que si no puedo decir lo mismo, pero volteado. Y la estructura con velas, si se fijan, esto se lo estoy explicando con con rayas, con, ¿cómo se llama? Con líneas. Y aquí ya se lo estoy explicando con velas. Esto es lo mismo, el precio sube, no puede seguir subiendo, baja, no puede seguir bajando, empieza a subir, a romper estructura, a subir, rompe estructura, baja un poquito, sube, rompe estructura, baja, rompe estructura, sube, aquí se queda, sube, sube, no puede seguir subiendo, baja, no rompe esa estructura, sube, no rompe esta estructura cuando baja, y aquí lo mismo sube un poquito y empieza a bajar de nuevo. Y aquí es esto lo van a vender en el mercado y esto ya explicado con líneas. Aquí baja, bueno, sobre el precio, aquí se queda como consolidado, baja, sube, baja, aquí sube, vuelve a bajar un poquito, sube y aquí no rompe esta estructura. Eso significa que puede seguir subiendo. Digamos que cuando estemos de mercado aquí compramos nuestros stop loss por aquí abajo y pues a dejar la compra metida. Y ya. Y aquí digamos sube, baja, rompe estructura, sube, baja, rompe estructura. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto de la ruptura de estructura? Porque como se los comenté hace unos 5 minutos, el precio cuando rompe estas estructuras alcistas o bajistas, significa que esta estructura puede seguirse dando por cuándo, hasta quién sabe. Pero nosotros, como obviamente vamos por pocos movimientos del precio, o sea, con por poquito pip de ganancia, pues nos podemos beneficiar de este tipo de rupturas. Por ejemplo, les digo que digamos que aquí metemos nuestra compra, stop loss por debajo de esta vela y pues miren, se da bastante bien. Y por ejemplo acá, digamos que si ya no rompe esta estructura, nos esperamos la siguiente vela, aquí rompe esto, metemos una venta, stop loss aquí y dejar esto correr hasta que tengamos nuestra ganancia. Y esto, sí, fíjense la estructura. La estructura es cuando rompe estos saltos, así que así como estos picos de las líneas. Ruptura de estructura, ruptura de estructura, ruptura de estructura. Y esto también es ruptura de estructura, pero bajista, hacia abajo y hacia abajo. Y con este tipo de rupturas y de estructura nos podemos, como les digo, nos podemos sacar beneficio. Ah, eso era todo. Así que vamos a regresarnos. Voy a hacer un poquito más de énfasis. Voy a repasar un poquito esto por si no les quedó claro. Acuérdense, son las velas japonesas. Son en lo que nos dice el mercado, cómo se está moviendo y qué movimientos podemos tomar en cuenta para sacar beneficio. ¿Qué representan las velas? No sé si hayan tomado capturas y si no, pues voy a dejar la grabación más tarde. Acuérdense. Cierre, apertura, máximo, mínimo. Y vamos a explicarles esto, pero ahora en un gráfico del mercado. Aquí vamos a darle. Ujú. Ahí se ve mi gráfico, ¿verdad? Ahora se mueve muy bien. Simón, Perfecto. Ah, güey, tengo un chingo de líneas. Voy a borrar esto nada más. Ujú. Perfecto. Miren, aquí está este gráfico. Este es el Nasdaq, de hecho. Y aquí estamos viendo velas de 4 horas. Esto es lo que son las velas japonesas. Y el color no tiene nada que ver con la información que están dando, simplemente pues estas son alcistas y las moradas son bajistas. El color este ustedes lo pueden poner como quieran, yo simplemente lo pongo así porque así me gusta. Y como lo explicaba, por ejemplo, esta vela, vamos a enfocarnos en esta vela, en estas dos. Esta vela azul es una vela alcista, como les digo, tiene un mínimo aquí abajito, tiene un máximo y tiene un precio de apertura y un precio de cierre. ¿Por qué apertura aquí? Porque miren, esta vela cerró aquí y la vela abre justo donde cerró la vela anterior. Aquí ya, apertura, cierre. Y cuando sigue una vela bajista, aquí miren, aquí está claro el ejemplo. Aquí está el cierre de la vela alcista
Y aquí está la apertura de la vela bajista. Aquí abre, empieza a bajar y aquí cierra. Y aquí pues la apertura, cierre, y aquí apertura y cierre. Aquí empezó bajito. Y acuérdense, los mínimos, máximos, mínimos y la ruptura de estructura de las que tanto les hablo son estas. Digamos que aquí tienes esta estructura, una resistencia, por así decirlo, y aquí el precio la rompe. Y si se fijan, aquí el precio sigue subiendo, aquí rompió estructura, aquí también, bueno, aquí es un gap, esto no cuenta, y aquí una ruptura de estructura, una venta, una compra, perdón, y a la venta también aquí tenemos ejemplos. Está aquí, por ejemplo, una ruptura de estructura pequeña, aquí una venta, aquí, por ejemplo, una venta, aquí, por ejemplo, una compra por la ruptura de estructura, y aquí tienen un soporte. Se fijan aquí en soporte, el precio volvió a tomarlo y empezó a subir. Aquí hay una ruptura también, probablemente pudiste aprovecharte de este movimiento, pero pues uno no tiene que adivinar. Y ahí. Y cuando ustedes estén, a la madre, cuando ustedes estén viendo el mercado así, en vivo, pues van a ver las velas así que se están moviendo. ¿Y por qué significa esto de aquí arriba? Estas son las temporalidades. Y esto significa de cuánta información te va a dar cada vela. Bueno, aquí tenemos 4 horas, o sea, esto significa que cada una de estas velas dura 4 horas. Son 4 horas de datos que te están dando estas velas. Te dice que en estas 4 horas que abrió la vela, hizo todo este movimiento hacia arriba. Y luego en estas 4 horas, pues aquí se quedó. Y en estas 4 horas que estamos presentes, pues aquí está. Que de hecho esta vela aquí dice, le quedan 34 minutos. Y si vamos bajando, ahora son velas de 1 hora. Si se fijan, son más porque esto se va descomprimiendo el precio, por así decirlo. Nos va mostrando la misma información en 4 horas, pero ahora con más velas. Nos da más contexto. Por ejemplo, estas son las velas de 4 horas. Esta fue la subida que tuvo. Esta es otra vela de 4 horas que aquí se quedó. Y esta es otra de 4 horas que aquí está quedando. Se fijan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta sería una vela de 4 horas y esta otra. Y pues si nos vamos a más abajo, más velas obviamente, misma información, pero más desglosado. Nos podemos darnos una noción de qué está pasando, pero pues, obviamente con más velas. Esto simplemente es para nosotros saber qué tipo de estructura estamos teniendo, porque siempre vamos a tomar en cuenta este tipo de, cuando vayamos a hacer análisis, siempre va a ser más importante lo que veamos en 4 horas, en 1 hora y en 30 minutos es nada más para darnos un contexto, que nos dé contexto de lo que está pasando al momento de tomar la decisión. Madre. Porque, por ejemplo, si en 4 horas y en 1 hora estoy viendo ventas, pues obviamente no voy a comprar probablemente cuando vaya a tomar mi entrada en 30 minutos. Si yo cuando esté operando veo esta subida tan grande, probablemente cuando sean las 7:30 de la mañana, que sea la apertura de la bolsa de Nueva York y tome mi entrada en 30 minutos, pues probablemente yo busque comprar y no busque vender. Por ejemplo, mañana yo hablaba de que buscaba compras, pero si se da la venta, o sea, yo también la puedo tomar y tomar un poquito menos de movimiento. ¿Por qué? Porque no es nuestra idea principal. Y ya, eso sería por el momento. Perfecto. Y fíjense que pensé que iba a durar más en esta clase, la verdad. No pensé que me durara tanto la diapositiva, pero me gusta que lo estamos explicando rápido y no me están preguntando, así que siento yo que sí están aprendiendo. Así que pues se me hace que vamos a ir terminando esta clase. Duró media hora. Muy bien, la verdad. Así que cuéntenme qué dudas tienen en cuanto a las velas, que yo sé que al principio puede ser un poco rebuscado entender esto, pero créanme que ya con el tiempo van a ir sabiendo más sobre esto. Voy a dejar de compartir. Así que si tienen una duda, díganme una vez. Ahí, por ejemplo, A bueno, ver, en la gráfica que tenías, si déjate comparto pantalla. Ahí está. A la madre, se cerró. Ahí está. Se puede ver, ¿verdad? se está cargando. A ver, dime. Ahí, por ejemplo, el espacio que tienes entre la vela bajista y abajo, 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 abajo aquí. ajá, de ahí ese brinco que hace, Ah, ahí, esto se le conoce como un gap. Mira, de hecho, déjalo marco, son importantes. Este tipo de gaps son vacíos en el mercado. Este tipo de vacíos al mercado no le gustan porque al mercado no le gusta que haya vacíos y muy probablemente en un futuro
el precio venga a rellenarlo. ¿Qué es rellenarlo? Pues que las siguientes velas vengan aquí a bajar y rellenen este espacio. Eso se le conoce así, mira, se le conoce como gap. Y pues en inglés, la traducción, pues brecha o... Sí, creo que sí es brecha, no me acuerdo bien. Gap, es una brecha, un vacío. Oye, me tenías otra pregunta de eso. Entonces ahí sería bueno como para ir para una venta. Mira, aquí no sabemos, nosotros no sabemos cuándo van a ocurrir este tipo de gaps. Esto por lo general, estos gaps ocurren cuando hay un cambio de, ¿cómo se llama? De sesión de bancos. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, era la de Nueva York y aquí ya es la de Londres. No te creo, sí, creo que sí la de Londres o la de Tokio, no me acuerdo bien. Pero, por ejemplo, no sabemos cuándo va a pasar esto. Puede que pase, puede que no, puede que pues, o sea, sí, o sea, que la atinemos, como puede que nos chingue. Porque tú no sabes hacia dónde va a abrir el gap, si hacia arriba o hacia abajo. Digo, este tipo de cosas pasan porque por el desfase de los movimientos del mercado, de la bolsa de valores de diferentes bancos. O sea, pero tú no sabes cuándo van a ocurrir. Pero, te digo, o sea, este tipo de cosas, sí tenganlas presentes, sí las pueden marcar en su gráfico, pero no es para que las tomen como un veredicto para entrar a comprar o vender. Ok. Sí, este tipo de cosas. Acá abajo hay uno, de hecho, también lo tengo marcado, si te fijas. Pero te digo, estas cosas no son para nosotros tomar una acción de compra o venta, simplemente es para saber que algún día, ya sea mañana, en un año, 2 años, 3 años, el precio va a venir aquí a rellenarlo. Ok. Tío, yo los dejo marcados porque pues es importante tenerlos así marcados para saber cuándo puede pasar, porque digamos que el precio ya está aquí y tú a lo mejor tú a lo mejor sabes que si es tendencia bajista, puede que esto siga cayendo a rellenar esto. Digo, pero puede, no es una garantía de que va a ocurrir. Ujú. Ujú. No tengas otra duda sobre eso. No, sobre eso no. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo me lo comparé. Dígame, dígame. Sobre lo de las temporalidades, Ujú. ¿cuáles son con las que o recomienda o, por ejemplo, la estrategia, cuáles son las recomendables para utilizar? Mira, a ver, déjame mover esto. A ver, vamos a escribirlo aquí. Pues mira, las que la estrategia utiliza. Las que yo no es que recomiende, sino que realmente la estrategia va a utilizar esas, siempre se van a regir por esas. Son de 4 horas, 4 horas, 1 hora, ah, güey, 1 hora, 30 minutos y muy a veces 15 minutos cuando no les está gustando, a lo mejor en 30, pero también es más riesgoso en 15 minutos. Pero estas son realmente. Y estas primeras dos, las de 1 hora y 1 hora, son para realizar tu análisis de qué está pasando en el mercado, qué puedes tomar en cuenta para comprar o vender. Y en 30 minutos tomamos nuestra entrada. Ok, ok, Igual, la siguiente clase va a ser de eso, sobre cómo realizar el análisis y cómo tomar las entradas. ok. Que Sí, de ahorita hecho me era lo que... estoy... Dime, Ay, dime. perdón. Era lo que también te iba a comentar y preguntar. O sea, por ejemplo, si vemos una tendencia alcista, esa como la que se ve ahí, donde acabó, Ujú. ¿cómo sabemos o cómo podemos intuir que si va a seguir subiendo o va a seguir bajando? O va a Mira, por bajar, ejemplo, pues. sí, mira, aquí tú, de que puedas intuir o que puedas tomar la decisión, es de esto, por ejemplo, aquí estamos viendo velas de 4 horas. Aquí lo que estamos viendo es que el precio aquí subió, subió, aquí se quedó, aquí formó una resistencia, ¿te fijas? Porque aquí ya no pudo seguir subiendo. Ajá. ¿Y qué puede pasar a continuación? Si esta vela termina, pues ya le faltan 27 minutos. Y la siguiente vela rompe hacia abajo, o sea, me rompe esta estructura de mínimos hacia abajo. Probablemente esto vaya a seguir cayendo. ¿Hasta dónde? Me gustaría que cayera, si no es hasta aquí, probablemente hasta acá, este soporte. Ok, Y si en cambio la siguiente vela me rompe esta estructura hacia arriba, probablemente yo sepa que puedes llegar hasta aquí arriba o incluso más arriba, porque pues mira, todo nos queda estructura anterior. Nuestro máximo histórico está aquí. Ahí voy. ¿Y qué es un máximo histórico? Un máximo histórico es un lugar donde el precio no había llegado nunca antes. O sea, este es el máximo a donde ha llegado el precio del Nasdaq, que son $22,240. O sea, si el precio el día de mañana, pasado mañana o en un mes, 2 meses llega a romper esto, el siguiente máximo sería pues hasta donde llegue. Pero sí, te digo, o sea, si esta estructura me rompe hacia abajo, esto probablemente siga bajando. Y si rompe hacia arriba, por ejemplo, puede que siga subiendo a tocar este máximo
o cualquiera de estos de atrás. Ok, ok. Y porque fíjate, tú aquí tienes muchos soportes y resistencias. Sí. Tienes este aquí que ya lo rompió, ay, güey. Tienes este aquí que ya lo rompió. Tienes este aquí en el que está actualmente. Tienes este aquí que está aquí, aquí. Tienes este aquí. Y pues tienes todos estos soportes y resistencias de los cuales el precio puede llegar a tocar y aquí regresarse. Aquí también puede llegar a tocar y regresarse. Aquí también. O llegar hasta acá arriba, te digo. Si el precio me siguiera rompiendo estas estructuras anteriores, probablemente yo siga Ah, pensando que esto va a subir. Pero en cambio, si estamos aquí, me formó una resistencia aquí donde estamos. ujú, Y el precio no puede seguir subiendo. No me rompe esta estructura y me rompe más que nada hacia abajo. Digo, probablemente esto siga bajando hasta donde está aquí, hasta aquí, hasta aquí probablemente, hasta el gap o incluso más, hasta donde quiera de todos estos lugares, de estos soportes. Digo, esa es la ok, estructura. ok. Si la estructura te sigue rompiendo hacia arriba, probablemente siga subiendo y pues tú puedes decir, ah, pues voy, si esto está subiendo, pues mejor compro en vez de vender. Porque hay veces en las que ¿cómo se llama? Nos la creemos de más y pensamos que, ah, el precio va a ser lo que yo diga o yo voy a adivinar cuando el precio vaya a caer. Pues no, o Ujú, sea, eso nos va a salir súper mal porque nosotros no sabemos qué va a pasar con el precio. Y de hecho, eso lo estaba hablando con un compa en la mañana porque así le pasó algo parecido. Y yo le dije, no podemos estar adivinando qué va a pasar con el precio, porque ajá, el 90% de las veces nos vamos a decepcionar, o sea que el precio no va a ser lo que nosotros pensamos, y con ese 10% que la tenemos, vamos a sentir que somos el dios del trading, cuando pues nada más nos tocó la buena ese día, tuvimos suerte. ujú, Pero te digo, o sea, simplemente si la estructura te sigue diciendo que el precio va a subir, pues síguelo. Y si en cambio el precio te dice, ya rompió estructura hacia abajo, esto puede seguir bajando, pues síguelo hacia abajo. Te digo, tú siempre sigue el precio, nunca sigas una corazonada, nunca sigas el consejo del güey que no sé, que vende humo. O sea, siempre sigue tu análisis. Si tu análisis te dice una cosa, síguelo a la muerte. Y ya, si ganas dinero con tu análisis, qué bien. Y si lo pierdes, pues también qué bien, porque las pérdidas no están exentas a nadie en el trading. Hasta los más profesionales pierden, pero siempre tiene que ser más lo que ganes a lo que pierdes. vale, Así gracias. que, y pues aquí vamos terminando, ya duró 40 minutos la clase y me estoy yendo así un poquito rápido, porque esta información que yo les estoy compartiendo, obviamente yo la aprendí de alguien, y esa información a mí me costó horas y horas y horas y horas y horas de estudio, de entrenamiento, de todo, y yo se las quiero hacer un poquito más digerible y que lo aprendan más rápido. A mí me tomó, hasta la fecha sigo estudiando, de hecho, a veces cosas que se me olvidan o que quiero repasar para enseñárselos a ustedes, pero así totalmente las clases de mi mentor, que a mí me costaron también dinero y tiempo, fueron como 3 días seguidos de 5 horas. O sea, 15 horas ¿cuánto? Por 3 días seguidos, no, ¿cuánto? 3 horas diarias por 5 días. Y pues sí estuvo cabrón, pero pues sí se pudo. Así que ustedes ahorita chequen las clases, créanme que tienen todo para aprenderlo y pues si no, pues también me pueden mandar un mensaje de que al chile no entendí esto, vuelvan a explicar y yo con mucho gusto, aquí vamos a estar. Así que déjenme ir terminando la grabación.